Hola Gustavo, Hola María, ¿cómo estás? muy bien, ¿y tú? Muy bien, por suerte. Muchísimas gracias por la invitación y por la presentación. Realmente un poco más de lo que creo que merezco. No, no, muy poco a lo que realmente mereces. No, de verdad, Gustavo, que te agradezco mucho. Sé que te pongo en algo muy nuevo para ti, porque nunca habías estado pues en un en vivo en Instagram, pero entonces pues es para mí también un honor poder tenerte aquí, que pues le podamos dar información de valor a las comunidades. Para mí es muy importante todo lo que yo publico en mi Instagram, toda la información que comparto, que sea información, digamos que verídica, que sea información nutritiva, que sea muy educativa para cualquier lenguaje, sea lenguaje técnico, sea lenguaje más coloquial, pero que pues la gente pueda tener esa información y investigar un poquito más. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Pues yo ya medio te presenté, pero quería que nos contaras quién es Gustavo Bianco y a qué te dedicas. Bueno, a nivel laboral y a nivel profesional, me dedico al adiestramiento de perros y a la modificación de conducta. Soy psicólogo, psicólogo de humanos. Esto a veces hay que aclararlo en nuestro mundo porque no existe como profesión los psicólogos de perros o de gatos, aunque sí existe la psicología de los perros, de los gatos. Eh, y bueno, en los últimos años me he alejado un poco del trabajo con humanos. Fui dejando gradualmente de hacer clínica, es decir, atender pacientes. Durante algunos años he atendido, pero últimamente estoy más abocado a seguir formándome como psicólogo. A veces los psicólogos, cuando empezamos a trabajar con muchos pacientes, nos cuesta seguir formándonos y la verdad que me gusta mucho la psicología y me gusta mucho seguir estudiando, así que estoy dedicado a estudiar por un lado y por otro lado también a, digamos, trabajar sobre los detalles del modelo analítico funcional, que es el modelo que, como bien recién comentaste, fui desarrollando, lo fui amasando en mi cabeza a lo largo de los años, pero lo fui bajando a tierra a la idea de un modelo concreto en los últimos años, a partir del 2017, 2018. Perfecto. Y digamos que Tengo, cuéntanos un tengo poquito también, cuéntame. no, quizás parte importante que me estaba olvidando de mi área laboral es que tengo una escuela canina, la cual dirijo y es mi propia casa, que funciona como escuela y como guardería. Es decir, que más allá de lo que he estudiado a nivel teórico, convivo con perros desde hace 30 y casi 2 años, no, con no menos de 20 perros por día, digamos. Convivo con Bastante. ellos. Mucho mucho pelo en la ropa. Muchos perros. Perfecto. Y Gustavo, cuéntanos un poquito, pues es porque son muchos años de experiencia. ¿Cómo iniciaste y qué hizo que hicieras ese clic de cambiar el humano por el perro? Eso es una pregunta difícil de responder porque no me encontré en la clínica con lo que yo había imaginado. Básicamente es eso, es un área del trabajo del psicólogo que la súper respeto y admiro a quienes la hacen, pero imaginé algo que cuando empecé a trabajar con pacientes, noté que había como algunos desacoples entre lo que yo había imaginado, lo que había anticipado y lo que efectivamente era. Básicamente voy a contar como cuestiones bastante personales, ¿no? O sea, si yo dividía los pacientes que atendía, los casos graves me afectaban bastante, me costaba mucho desligarme emocionalmente de los casos graves. Recuerdo algunos pacientes puntuales que terminaba la sesión y me largaba a llorar. Claro. Y también cierta intolerancia ante los casos menores, ¿no? Había personas que consultaban por cuestiones como demasiado menores y dramatizaban cuestiones muy menores y me agarraba como una intolerancia, ¿no? Lidiar con eso paciente tras paciente fue algo que me hizo pensar
que por ahí no era lo que más me gustaba, ¿no? Y paralelamente, si uno quiere que tenga cierta rentabilidad a nivel económico, lo que te comentaba recién, uno se va llenando de pacientes y automáticamente puede dejar de hacer posgrados, puede dejar de leer, puede dejar de tomar cursos. Entonces es difícil compatibilizar eso. Y me puse en un momento como paré la pelota, como quien dice, me pregunté qué era lo que realmente me gustaba y me gusta como leer, indagar sobre psicología, me gusta eh, acercarme a distintos modelos, distintos enfoques, controversias que se producen en distintas visiones. Y bueno, el mundo de los perros también me atrae, me gusta y creo que hay mucho por hacer también. Así que bueno, me fui inclinando gradualmente al mundo de los perros y yo creo que me voy a quedar ahí. Es muy enriquecedor, además uno aprende cada día, es increíble, cada día cosas nuevas. Es verdad, es Y verdad. pues, ¿y tienes ahora perros tú o solo los de la guardería? No, tengo perros, tengo dos Malinois, tengo un ovejero alemán, ya grande, eh, y tengo una Súper, labradora negra. súper bien, qué Sí. lindo, qué lindo. Y cuéntanos un poquito entonces cómo funciona tu modelo, el modelo de adiestramiento analítico funcional. O sea, ¿qué es eso? ¿Cómo se come? ¿Por qué lo inventaste? ¿Cómo funciona? Un poquito para que la gente entienda un poquito de lo que vamos a hablar. Bien. El modelo analítico funcional yo suelo presentarlo inicialmente como un modelo que yo lo pensé en respuesta a la visión que yo tengo sobre la educación canina actual. Creo que la educación canina de los últimos años ha avanzado mucho, ha surgido lo que podríamos llamar como educación moderna, contrariamente a lo que se entendía por la educación o el adiestramiento más tradicional, y aun cuando se ha avanzado mucho, a mi modo de ver, hay algunas preguntas que están sin resolver, hay algunas controversias que también están sin resolver, Ujú. y hay algunos pasos que todavía no hemos dado, ¿no? Entonces, el analítico funcional surge de la lectura que yo tengo sobre el presente y tratar de responder acerca de qué es lo que le faltaría, ¿no? En ese sentido, el modelo analítico funcional tiene 6 dimensiones, que son 6 ítems, 6 áreas, que yo entiendo que le están faltando a la educación actual, lo cual no implica necesariamente que todo sea novedoso. El modelo analítico funcional también incluye lo que yo creo que debemos mantener de la educación canina actual, pero con esa presentación inicial, esas 6 dimensiones están atravesadas por el análisis funcional de la conducta, que es un procedimiento, una metodología para abordar el comportamiento, no Ujú. solo el comportamiento indeseable, sino cualquier otro comportamiento. Es decir, que podríamos hacer análisis funcional de esas 6 dimensiones. Y esas 6 dimensiones son, en principio, la conducta del perro, que esto ya forma parte de lo que ya venía ocurriendo, es decir, esto, por ahí lo novedoso es incorporar el análisis funcional, que es un procedimiento que está como bastante rezagado en cuanto a la exportación de la psicología humana a la psicología canina. Ujú. Es decir, recién ahora se empieza a hablar de análisis funcional, cuando hace varias décadas que viene siendo el procedimiento rector de muchas terapias cognitivo-conductuales. ¿Sí? Ujú. Los psicólogos cognitivo-conductuales venimos haciendo análisis funcional de cualquier comportamiento desde hace varias décadas. Sin embargo, recién ahora empieza a resonar, ¿sí? Quizás porque hay algunos profesionales del mundo de la educación canina que vienen hablando de eso. Yo soy uno de ellos, Eduardo Polín es otro, Hernán Pesis en el mundo de los gatos. Entonces ahí yo creo que se viene como dispersando esta idea de que el análisis funcional nos puede ofrecer mucho, que es una herramienta muy potente, y Ujú. en ese sentido es lo único que en la primera dimensión
de la conducta de los perros podríamos decir que es novedoso, ¿no? Pero la conducta de los perros ya obviamente venía siendo abordada por cualquier otro modelo. Exacto. Y ahí La otra, espérame, para que hagas ahí como un énfasis en lo que estás diciendo, Gustavo, ¿es diferente el aprendizaje de los perros, los gatos, los humanos? bueno, ahí la respuesta sería que es y no es diferente, ¿sí? Porque tendríamos, si nos paramos en lo que son los procesos básicos, los procesos comunes, lo que vamos a ver es que existen procesos de aprendizaje comunes a todas las especies, principalmente las especies que disponen de un sistema nervioso, digamos. Ujú, Eh, Aún así, aún dentro de esos procesos básicos, encontramos diferencias. Por ejemplo, el condicionamiento clásico es uno de los procesos básicos, el condicionamiento operante, la habituación, pero encontramos diferencias acerca de cómo se pone en juego en cada especie, ¿sí? ujú, Nosotros aprendemos por condicionamiento operante y un perro o un gato también, pero por ujú, ejemplo los reforzadores son otros, ujú. los estímulos ante los cuales respondemos son otros, entonces el modo en que se pone en juego ese proceso básico común a muchas especies es distinto. Y después tenemos procesos de aprendizaje que sí, son más específicos, ¿no? De cada especie. Entonces, por un lado, sí, aprendemos de la misma manera, por otro lado, no tanto. ¿Sí? Esa sería como una respuesta relativamente sintética. Perfecto, listo. No, yo quiero pues como decirle a las personas que están llegando que si tienen alguna pregunta de lo que estamos hablando, si quieren ahondar algo de alguno de los temas que estamos tocando, porfa nos escriban en los comentarios, nos dejen las preguntas que al final las vamos a leer. Pues la idea no, de esto no es tratar ningún caso en específico, sino hablar un poquito más general de este tipo de manera de abordar los casos, que pues lo digo por experiencia porque yo de verdad que era una antes de conocer tu modelo y soy otra en mi ámbito laboral, ahora después de conocerlo. Y pues te agradezco mucho porque es muy, muy interesante y de verdad que le abre a uno el espectro mucho, porque digamos que si lo ve uno únicamente a través de los ojos de la etología, que es la otra formación que yo tengo, queda uno como un caballito, como encasillado en lo que son las etiquetas. Y entonces empezamos a etiquetar a los animales como perros o gatos ansiosos, perros o gatos hiperactivos, pero con esto y analizando específicamente cada una de las conductas, uno se da cuenta que no puede uno generalizar, no existen perros estresados, perros ansiosos, gatos estresados, gatos ansiosos, sino que generan esas conductas ante alguna situación y eso es más o menos, o pues a grosso modo, lo que hace este modelo que tú estás implementando y que estás como poniendo en voz en voz de internet, porque ahora ya creo que ahora la manera de darnos a conocer es por estos medios. Gustavo, una pregunta. Yo le puse un título a este en vivo y es cómo disminuir o cómo aumentar una conducta. Como ya bien lo dijiste, deseada o indeseada. ¿Qué hay en juego? ¿Cómo sé yo cuando una conducta está siendo reforzada o castigada? Dejando de pronto en claro que no se castigan ni se refuerzan individuos, sino respuestas o conductas. Y que obviamente no aprobamos tampoco el maltrato animal. Pero, ¿cómo sé yo que algo está siendo reforzado o está siendo castigado? Bueno, en principio, el análisis funcional lo que nos permite es tener una lectura de ese flujo continuo que es el comportamiento. Entonces, a priori lo que nosotros tendríamos que tener es una evaluación a la cual no apunta directamente tu pregunta, pero habría que hacer una evaluación previa que nos permita concluir bajo determinado criterio de bienestar que esa conducta debe ser modificada, ¿no? O sea, la necesidad de modificar una conducta surge de que la conducta actual no coincide con lo que nosotros entendemos por bienestar, ¿sí? Entonces ahí se torna necesario. A partir de ahí, nosotros hacemos un análisis funcional, que es, digamos, un análisis en cadena de cuáles son los estímulos con los cuales está relacionada esa conducta. Para decirlo muy sintéticamente,
cuáles son los estímulos que anteceden y que suceden a esa conducta, y a partir de ahí nosotros lo que podemos establecer, lo estoy planteando de manera muy sintética, es una hipótesis acerca de cuál podría ser la intervención que modifique esa conducta, ¿sí? Entonces, muchas veces hablamos de que vamos a reforzar, por ejemplo, con comida o con afecto, con juego, tal conducta, y ya hablamos del reforzador, ¿no? Y el reforzador en realidad, a priori, es solo una hipótesis, ¿sí? Es como decir, bueno, esto parece tener pinta de reforzador, pero lo que efectivamente permite efectivamente que hablemos de reforzador es cuando en ese seguimiento de esa conducta a lo largo del tiempo, lo que observamos es que se incrementa en alguno de sus parámetros, en frecuencia, en intensidad, en duración, en latencia, en alguno de los parámetros que tenemos para medir la conducta. De esa manera, si nosotros estamos haciendo contingentes, si nosotros estamos tratando de relacionar ante una situación X, una conducta con una consecuencia, y esa consecuencia, en la medida en que cada vez que se presenta esa conducta ante esa situación, va permitiendo que esa conducta se incremente, vamos a decir que la estamos reforzando, y vamos a decir que esa consecuencia tiene un valor de reforzador. Por el contrario, si esa conducta se reduce, esa consecuencia va a tener lugar de castigo, va a tener efecto, función de castigo, ¿sí? Entonces, lo que va a definir precisamente, más técnicamente, si nuestra intervención está en el orden del reforzamiento o del castigo, son los efectos que tenga sobre la conducta a lo largo del tiempo, y no nuestra hipótesis a priori, ¿sí? Nosotros apostamos a que eso funcione como reforzador o como castigo, pero la verdad es qué ocurre con esa conducta a lo largo del tiempo. Exacto, eso me parece muy, muy interesante, y no sé si podemos poner como un ejemplo de, voy a decirte algo, no sé, el perro está afuera en el patio, está raspando la puerta, y entonces el perro siempre que raspa la puerta, la persona se acerca, le abre para que se quede callado, lo mira o le dice, "Ch", lo está para esa persona castigando. Pero realmente, ¿qué puede estar pasando en ese ejemplo? Lo que puede estar pasando en ese ejemplo es que desde la hipótesis de la persona está castigando una conducta, pero desde el análisis funcional, es decir, desde el observar qué ocurre con esa conducta a lo largo del tiempo, lo que vemos es que se incrementa. Y la explicación que podríamos dar, más en términos de lenguaje común, es que el perro, cuando da esa conducta, se siente atendido. No olvidemos que los reforzadores no se perciben en sí mismos, sino que se perciben también a partir de un conglomerado de otros estímulos, ¿sí? Por ejemplo, la comparación entre qué ocurre cuando yo rasco la puerta, estoy hablando desde el perro, ¿no? Como si el perro diría, ¿qué pasa cuando yo rasco la puerta? En comparación cuando no la rasco. Si cuando no la rasco lo que obtengo de mi humano es indiferencia, y cuando la rasco obtengo un reto verbal, bueno, ese reto verbal, la verdad es que al nivel al cual accedí en el lenguaje puede ser perfectamente algo reforzante, porque lo que estoy obteniendo es la atención de esa persona. Yo podría decir, perro, podría decir, bueno, la verdad que estoy bastante aburrido acá, ¿no? Estoy antropomorfizando un poco, pero para que se Y entienda, perro o estoy gato, bastante también para aburrido. que lo veamos que funciona igual. Perro o gato. Entonces, gato maullando, perro ladrando. Entiendo que esto puede ser perfectamente equiparable a gatos, pero yo podría decir, la verdad que estoy acá bastante aburrido, este no me da pelota, y cuando yo rasco, veo que me mira, veo que me hace así, veo que gesticula, ¿no? Entonces yo paso a ser importante cuando rasco, ¿no? Entonces, desde la visión del humano está castigando una conducta, desde la efectividad de la observación de la conducta, esa conducta está siendo reforzada. También podríamos pensar a la inversa. Muchas personas pretenden que, por ejemplo, un perro deje de rascar, siguiendo con el mismo ejemplo. Se me ocurre un ejemplo con la conducta opuesta, que sería, o con la intervención opuesta, que sería, bueno, a ver, hay personas que pretenden reforzar siempre con comida. De hecho, está muy generalizada la forma de reforzar con comida, y no está tan generalizada la propuesta, eso forma parte del modelo analítico funcional, la propuesta de
esforzarnos por leer en cada situación cuál es el reforzador más Para ese pertinente individuo. Ujú, para ese individuo y para ese contexto ujú. y para esa respuesta, ¿sí? Para ese contexto A, podríamos decir el contexto que antecede a la conducta, para esa conducta, ¿cuál es la consecuencia más pertinente? ¿Sí? Entonces, de repente, cuando existe como la tendencia generalizada, que las personas refuercen todo con comida porque creen que eso va a funcionar en todos los casos, de repente, en el momento en que no rasca, abren la puerta, le dan de comer, y a lo mejor en ese contexto la comida no era tan interesante, a lo mejor funciona mejor como refuerzo el dejarlo entrar al perro, Ujú. ¿sí? En el momento en que no rasca. Porque para esa situación, quizás, habría que verlo desde un análisis funcional, pero quizás, a modo de hipótesis, podríamos pensar que quizás el reforzador de abrir la puerta sea más eficiente que el En la reforzador comida. de dar comida. Entonces, cada situación determina en alguna medida que exista un reforzador más pertinente que otro. Y eso, si bien a priori nos funciona como hipótesis y nos puede ayudar a afinar la puntería y no intervenir tanto a palazos de ciego, ¿no? Sino sacarnos la venda y tratar de apuntar un poco mejor, siempre tenemos que luego chequear qué ocurre con la conducta, porque en definitiva quien tiene la razón es la conducta. Quien nos va a decir si nos equivocamos o no es la Es- evolución del comportamiento. Ajá. Exacto. Entonces, digamos que podríamos hablar en términos muy, muy generales, ¿qué tipos de reforzadores o qué grupos de reforzadores podríamos tener, teniendo en cuenta que dependemos del contexto y del individuo para saber si para esa conducta está siendo reforzante o no? Pero hay algún grupo, o sea, digamos lo que hablas de la comida, no sé si de pronto el juego, qué otro tipo de cosas pueden ser reforzadores? En líneas si vamos de lo general a lo particular, vamos a tener afecto, juego y comida, yo creo que son los grandes reforzadores. Pero después de ahí se pueden ramificar, ¿no? Porque muchas personas de repente encuentran dificultades en la práctica para reforzar y le atribuyen el fracaso de la intervención al procedimiento, ¿no? Es decir, no funciona el condicionamiento operante, por ejemplo, ¿no? Ujú. No, la verdad es que de repente indagar con la comida cuál es el mejor reforzador nos puede favorecer la intervención. Por ejemplo, hay experimentos en donde se utilizó el mismo reforzador comestible, pero con diferencia de temperatura. Uno Ujú. más cercano a la tibieza y otro más frío. Y somos mamíferos, es decir, es más reforzante el reforzador tibio, en Ujú. líneas generales, ¿no? Entonces, esa posibilidad de identificar los matices para tratar de encontrar la mejor calidad del reforzador puede funcionar. En el afecto no es simplemente dar caricias. Uno puede indagar también cuál es el tipo de caricias. Uno de repente con algunos perros que son más distantes, uno simplemente por ahí podría reforzar a nivel afectivo con la compañía, O la mirada, sí. con, tratar, con la mirada, con el acercamiento, con abrir una puerta, ¿sí? Con hablar. Hay muchas formas de reforzar, ¿sí? De modo que la vida cotidiana, en esas singularidades que se ponen en juego en la relación perro-humano o gato-humano, nos va a ir permitiendo, dentro de esas grandes categorías, afecto, juego y comida, podríamos decir, nos va a ir permitiendo encontrar esos matices que Ujú. van a hacer que un reforzador refuerce más, podríamos decir. Eso sí, y lo que dices del tema social o el tema de caricias, ahí hago como una acotación con el tema de los gatos, porque por nuestra naturaleza gregaria como humanos y la de los perros, creemos que reforzar es acariciar, besar, alzar, y en el tema de los gatos es otra cosa, pues es totalmente diferente. Hay gatos que simplemente para ellos es reforzante que tú estés así, o sea, estamos acompañándonos y ya. Ahí más la lectura de para quién es reforzante eso, que creo yo que en ese caso es para el humano. Entonces, eso también es muy importante lo que estabas diciendo y es conocer la especie con la que estamos interactuando. Porque si es un gato, pues el gato tienes que saber que prefieren más bien la distancia y hay algunos que les gusta que les toque X punto del cuerpo y de resto para allá ya no lo perciben como un reforzador. Al contrario. Exacto, exacto. Bueno,
ahí entras en un terreno, o rozás quizás un terreno como bastante inexplorado en el mundo del adiestramiento, que es avanzar un poco más en el tipo de vínculo que se establece entre un perro y el propietario o el humano, ¿sí? Yo recuerdo algunos casos que me resultaron interesantes porque no son tan típicos, no son tan repetidos. Eh, un primer caso que recuerdo muy puntual era de una persona que me dice, mirá, me compré el perro para disfrutarlo, me compré el perro para los chicos, imaginando poder ver una película con el perro arriba del sillón. Y el perro no se deja tocar, o sea, el perro está como todo el tiempo evitando el contacto, ¿sí? Ujú. Y yo lo veía interesado en la gente, pero bueno, había ahí algo que no se acoplaba bien, ¿sí? Y simplemente fue empezar a observar cuál era el tipo de caricia que a ese perro realmente le Disfrutado. agradaba, podríamos decir, ¿sí? Les resultaba más reforzante. Y era un tipo de caricia muy puntual, era una caricia más tipo cosquillita, sin quitarle independencia, es decir, estas personas se adueñaban del perro. Claro. Eh, los chicos tenían esa cosa ¡ay, qué Ujú. lindo! ¿No? Y como sobrepasar El límite. ese nivel, exacto, ese nivel de estímulo por encima del cual al perro ya le resultaba un estímulo aversivo, que le generaba una conducta de escape, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, empezar a transmitirle que en el contacto con las personas podía ocurrir un contacto físico agradable, fue como afinar mucho la lupa para ver exactamente cuál era ese estímulo, ¿no? Entonces, a veces decimos, bueno, sí, la caricia o la comida o el juego, pero es muy lindo porque ahí se terminan los libros, ¿no? Ujú. Ahí hay que empezar si bien los libros nos pueden orientar en el procedimiento de búsqueda, ¿no? En la búsqueda nos pueden orientar porque hay mucho condicionamiento clásico en la prueba, ¿no? O sea, Sí. estamos observando, estamos analizando en cadena, pero hay mucho de creatividad también, ¿no? Hay mucho de decir, bueno, a ver, y de esta forma, y de esto, y en esta parte del cuerpo, y en esta otra, ¿no? Y ir viendo qué pasa, decir, uy, esto me parece que funciona más, porque uno leyó un gesto de agrado y no hubo conducta de escape, o Sino de bajó la latencia del aproximación. escape. Exactamente. Entonces, ir encontrando esas cosas para mí es muy divertido, porque aparte uno está mejorando la calidad de vida del perro y está generando conductas que antes no estaban. Ujú. Porque si uno observaba ese perro puntual que yo tengo en mi memoria de hace varios años, el perro luego era un perro que pasaba como para rascarse, medio con una cosa medio gatuna. Empezó así, Súper. de evitar todo el tiempo a la gente, empezó como a aumentar, a achicar esa distancia. Y ahí lo que dices pues es muy, muy en paralelo al tema de los gatos por su naturaleza, pero sobre todo es en el tema de las conductas evitativas, de cuando los gatos se esconden, los gatos muy nerviosos, que cuando entra uno a analizar el caso, las personas dicen, pero es que yo lo doy, yo lo abrazo, yo le doy besos, yo lo busco, yo lo pongo en un lugar, lo pongo en otro, y el gato no me quiere, el gato se escapa, el gato se va. Entonces ahí es cuando uno empieza a decir, bueno, un momento, primero lo más importante de todo es, según la especie, sea perro o sea gato, aprenda del lenguaje corporal, porque esas son las señales que usted va a tener para saber si el perro o el gato están disfrutando de ese contacto, que seguramente para usted sí es reforzante, pero el gato o el perro lo puede estar sintiendo como un castigo, como algo aversivo, algo que no le gusta, y ante esa conducta de huida, que el gato o el perro huyen, simplemente él se está quitando una incomodidad y esa conducta se está reforzando. Entonces es muy importante como aprender del lenguaje corporal, por ejemplo, en el tema de los gatos y entender que son animales pues súper independientes, que son ellos los que inician el contacto y que simplemente con que tú le pongas el dedito así, si el gato se acerca y luego se te frota, pues por ahí es. Entonces empieza el cosquilleo, empiezan las cosas y cuando nos demos cuenta que esa conducta de acercamiento se incrementa, entonces ahí podemos llegar a decir, ok, este tipo de caricia para este animal.
es algo reforzante. Y es así como me tengo como tengo que interactuar con él. Y ahí va algo muy interesante, Gustavo, y es el tema de la modificación de la conducta humana. Porque, como lo dices en el ejemplo que pones, la gente adopta, compra, adquiere, como sea, animales para satisfacer sus propios deseos y sus propias cosas, pero es como a hacer un alto en el camino y más bien mirar, hacerlo como más general y entender, bueno, un momento, sí, el perro, pero no podemos generalizar que todos los perros son iguales. Tienes que aprender de tu perro y bueno, no te salió el perro que estabas buscando en el paquetico de papas, sino te salió otro, aprende a entenderlo y de esa manera vas a poder aumentar las conductas que quieres. Exacto, a veces la dificultad que se presenta es que cuando recibimos la consulta, el problema ya está instalado Ujú. y ese problema no se instaló de casualidad. Es decir, muchas personas, para llevar a cabo lo que hablábamos recién y lo que hablabas precisamente vos recién, de decir, bueno, por este lado no va porque yo hice esto y el gato escapó o el Ujú. perro escapó. Entonces, si el escape del perro te castiga la conducta de haberlo acariciado así, vamos por buen camino. Pero muchas personas priorizan esa descarga emocional sobre el perro, sobre el gato, independientemente de si el perro o el gato la está pasando bien. Exacto. Entonces, se quejan porque el gato se fue o el perro se fue, pero en realidad no están con esa sensibilidad, si se quiere, de empatía, de estar en el lugar del otro, de ponerse en el lugar del otro y decir, uy, no, yo no le estoy haciendo bien, no está bueno. O sea, ¿cómo puedo encontrar la manera de acariciarlo, no? ¿No? O sea, les gustaría que el perro o el gato se queden ahí para estrujarlo y descargar ese afecto nervioso que tienen. Entonces, a veces ahí es donde es estrictamente necesario trabajar sobre la modificación de la conducta humana, ¿no? Por decir, a ver, estamos interactuando. Lo ideal de esta interacción es que ambos, vos y el perro o vos y el gato, la pasen bien. Exacto. ¿Vos te estás dando cuenta que si escapa la está pasando mal? ¿No? O sea, parecería que a veces no hay registro de eso, ¿no? Hay que trabajar sobre un castigo que no se está dando, ¿no? O sea, el mismo gato o el mismo perro debería castigar con su escape esa conducta y aparentemente no ocurre, ¿no? Sí, claro. Decir, hey, ¿cómo te estás vinculando, no? Porque parecería que lo ves sufrir, ves que no le gusta y seguís insistiendo, ¿no? y ahí viene de lo que yo estaba diciendo del tema del lenguaje corporal, algo tan importante como en el caso de los perros, respetar su zona de seguridad y obviamente también en el caso de los gatos, respetar esta distancia y es entender las señales previas que dan. O sea, el perro o el gato no muerde de una, sino porque ya anteriormente se ha dado cuenta que una serie de señales o de conductas que genera con su cuerpo no han sido efectivas porque pasa eso, el humano continúa. Entonces, en el caso de los gatos, el gato te empieza a mirar, pues cierra los ojos, empieza a tornar las orejas para los lados y empieza a mover la cola. Y resulta que como yo no sé, no entiendo, ni me importa, continúo porque yo soy la que quiero tocar ese gato, continúo, el gato de pronto me gruñe, el gato de pronto me hace, y si yo no paro, el gato me va a morder. Y en el momento en que el gato me muerde, yo me retiro. Ahí sí le quito la incomodidad al gato. ¿Qué estoy haciendo al final? Reforzando la conducta de morder. Porque el gato más adelante lo que va a aprender con el tiempo es pues mis ojos no sirven, mi cola no, este humano no la entiende, mi mirada nada, pues voy a lo que me hace efectivo. Las conductas efectivas se repiten. Y ahí entonces empezamos, ay no, es que el gato me muerde y me muerde porque sí. Y entonces ahí es cuando uno entra pues obviamente a hacer el análisis directamente del caso, pero eso es súper importante. También con los perros, lo que hablo de la zona de seguridad es como cuando están dormidos o pueden simplemente estar tranquilitos y les llegan por detrás y les llegan de sorpresa. Siempre pongo el ejemplo de cuando uno está en la cocina cocinando o haciendo cualquier cosa y le llegan por detrás y le hacen así. Muchas veces uno se asusta y simplemente voltea y le pega a la persona por reacción. Igual pasa con los perros, entonces el perro se va a voltear y te puede morder. Es muy importante entender que son individuos,
que son seres vivos, que también sienten, tienen emociones y tienen reacciones, y que es muy importante, pues, como respetarlo, pues, para obviamente no llegar a tener consecuencias desagradables. Sí, sobre todo lo que decías sobre familiarizarse acerca de los anuncios, del lenguaje corporal, los anuncios que puede dar, por ejemplo, una conducta de agresión, que en general los anuncios son conductas menos visibles que una mordida, Claro, ¿sí? La mordida, digamos, cualquiera la percibe, ¿sí? es muy efectiva. Los anuncios no tanto, hay que tener como una lectura más fina. Esa lectura fina no se obtiene si no es con aprendizaje, ¿no? O sea, a veces tendemos a culpar a la gente, muchas veces con razón, pero muchas otras veces eh, no está generalizado en el mundo entero, en algunos países sí, pero en el mundo entero podríamos decir que no, no está generalizado que para convivir con otra especie hay que aprender. Porque muchas personas ponen la mejor voluntad y esa letra chica de leer algunas conductas del lenguaje corporal se escapan porque no saben. Exacto. Entonces, es muy de sentido común, es una obviedad que si yo quiero salir con un auto a la calle tengo que aprender a manejar. Es una obviedad. No es tanta obviedad que si yo quiero vivir con un perro o con un gato tengo que aprender de perros o de gatos. ¿Sí? No suena tan obvio. Es como, bueno, lo metí en la casa y le doy amor, le doy cariño y voy al veterinario y ya está. No es tan ya está. ¿Sí? Va más allá. Se pueden presentar, claro, en algunos casos podría transcurrir todo sin grandes problemas, ¿sí? Pero en otros casos se pueden presentar problemas. Entonces, tratar de divulgar la idea, decir, no, es responsable aprender algunas cuestiones mínimas, aunque sea a la hora de decidir convivir con un animal de otra especie. Sí, y ahí va mucho el tema de la humanización, de trasladar pues todos los sentimientos o pensamientos humanos a los animales y siempre digo, es más fácil para el humano, creo, aprender del lenguaje o de la especie con la que convive, que para un perro o para un gato hablar como un humano, creo, que es más fácil. Entonces pues, o sea, el humano se las da del que más sabe, del que conoce todo, de la especie superior del universo, de las galaxias, lo que sea, pero no es capaz de entender que está conviviendo con una especie diferente y que no va a entender no hagas esto, ¿por qué estás haciendo esto? Si todo, me ha pasado muchas veces que me dicen, no, pero es que el gato me mordió y yo no entiendo, si yo todo se lo doy, tiene todos los juguetes del mundo, me compro la mejor comida del mundo, tiene de todo y me muerde. Y yo digo, y sí, pero... Claro. Es que yo creo que por esa capacidad que tienen en mi caso conozco mucho más a los perros, por eso voy a hablar más de los perros en este punto, esa capacidad que tienen los perros para leernos, Es yo increíble. creo que ha reforzado en muchas personas el hecho de que planteemos una comunicación mal hecha, Ujú. ¿no? O sea, es lo mismo que estás aprendiendo un idioma y hablas mal, ¿no? Entonces, estás hablando con alguien que tiene la mejor voluntad para entenderte, ¿no? Entonces, si pone buena voluntad, te va a entender igual. Vos estás hablando re mal ese idioma, pero el otro, si pone buena voluntad, por ahí te hace alguna pregunta en algún momento que no entienda, pero aunque chapucees y hables medio, digamos, y formules mal los verbos, los conjugues mal y te equivoques en el género, en lo que fuera, va a poner cierta voluntad. Yo creo que son como voluntariosos en ese sentido, podríamos decir, no saben leer bien, y aun cuando planteamos mal las cosas, en muchos casos nos terminan entendiendo, ¿sí? Pero eso no debería llevarnos a seguir hablando mal ese idioma. Es Ujú. decir, deberíamos mejorar el planteamiento de ese idioma, porque lo que está detrás del mejoramiento del idioma es la calidad de vida para ambos. Exacto. No es lo mismo generar un vínculo, en este caso hablo con un perro, cuando conoces dos o tres variables y punto, a cuando podés ir un poquito más allá, ¿no? Cuando vos empezás a acariciar un perro
y tenés una lectura más fina de cuál es el tipo de caricia que está disfrutando, cuál es el tipo de caricia que le resulta más reforzante, vas a poder llegar más lejos en ese intercambio emocional En que se ese vínculo. produce. Exactamente. En ese disfrute emocional hay matices emocionales, ¿sí? No es lo mismo sonreír que reír a carcajadas. No es lo mismo estar un poquito bajón que profundamente triste y llorando desconsoladamente, ¿no? O sea, cada emoción tiene su matiz, su intensidad, y tratar de profundizar las emociones que consideramos agradables, positivas, placenteras, forma parte de la calidad de vida. Y eso lo podemos optimizar en la medida en que conocemos más el detalle, la letra chica de ese idioma, ¿no? Entonces, no debe ser simplemente una obligación, que creo que debería serla, en muchos países es obligatorio tomar un curso básico, sino que también tratar de habilitar esa idea de decir, vamos a disfrutar más del vínculo, ¿no? Vamos a construir un vínculo que merezca más la pena ser vivido, ¿no? Exacto, sí, y eso que dices es súper importante en cuanto al tema del bienestar, y hago ahí también como una acotación con el tema de los gatos. Son animales semisociales y la gran mayoría son solitarios. Y por este deseo de quiero humano, y que para mí es súper chévere, súper reforzante tener gatos, encuentras casas con una cantidad de gatos impresionante, con unas personas que de pronto no han tomado la más mínima formación en lo que es un gato, con una cantidad de problemas de este tamaño, que claro, cuando ya lo buscan a uno es uno, bueno, yo ojalá tuviera la varita mágica, hiciera así, todo funcionara perfecto, pero eso es súper importante, pues como conocer la especie con la que estás antes de someterte a vivir con un problema permanente, porque es que eso es afectar el bienestar de todos. Nadie vive bien, tú no vives bien porque estás escuchando todo el tiempo los gatos peleando, los gatos no viven bien porque están todo el tiempo compitiendo por los recursos o por lo que sea, se enferman. Los problemas médicos y urinarios en los gatos son increíbles por el tema de ese estrés permanente al que se someten, ese estrés ambiental. Entonces es muy, muy importante como tener en cuenta eso que dices, pues como en cuanto al bienestar común. Sí, yo creo que hay una idea, un concepto que me parece que es clave para esto último que decís, que lo traigo de la medicina, ¿no? Que es la idea de prevención primaria, secundaria y terciaria, ¿no? Los educadores, los modificadores de conducta estamos acostumbrados, casi te diría, a atender prevención terciaria, digamos. ¿Cuál sería la diferencia, digamos? Una cosa es consultar cuando el problema ya está más que instalado, eso sería prevención terciaria, el problema está en una tercera fase. Otra cosa es consultar cuando el problema dio sus primeros signos. Por suerte ahora hay más gente que consulta ante los signos, porque está más popularizada la idea de que los animales domésticos pueden presentar problemas de conducta. Y luego tenemos la prevención primaria, que es trabajar sobre la salud comportamental para prevenir futuros o potenciales problemas de conducta. Creo que deberíamos divulgar la necesidad de hacer más prevención primaria. No nos vamos a quedar sin trabajo. ¿Sí? Haríamos trabajo más a nivel preventivo, ¿sí? Y sería mejor para todos. Sería mejor para todos. El trabajo de prevención es muy agradable. Es buenísimo. Uno trabaja con menos estimulación aversiva, ¿sí? Porque no está instalada ya. La estimulación aversiva, digo, estimulación aversiva en general para los humanos también, porque cuando los humanos plantean los problemas que se les presentan, eso es estimulación aversiva para el humano, ¿no? Está padeciendo un problema, ¿sí? No solo hay estimulación aversiva para los perros o los gatos, ¿sí? Entonces, la idea de informarse previamente, de divulgar la necesidad de indagar acerca de qué tipo de animal puede venir bien en función del tipo de vida que llevas, el tipo de preferencias, el tipo de afecto, ¿no? ¿Qué es lo que te puede llegar a caer bien? ¿Cuáles son tus capacidades, tus fortalezas, tus debilidades? Tratar de hacer un análisis previo para que estadísticamente la cantidad de problemas de conducta que llegan a prevención secundaria o terciaria sea cada vez menos, ¿no?
Yo creo que, yo creo que por ahí va también nuestro trabajo, ¿no? Tratar de, en estos espacios donde uno puede divulgar, aprovechar a recordarle a la gente que consulte lo antes que pueda, ¿no? Lo antes que pueda es antes de tener el animal. Sí, eso que estás diciendo, estoy 100% de acuerdo y claramente, digamos que yo he atendido ese tipo de casos que me encanta y siempre le digo a la gente que muchas gracias cuando me consultan que, ven, voy a tener un gato, pero nunca he tenido un gato, ¿qué hago? Perfecto, tienes todo de mí, te lo digo todo, 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 porque efectivamente estoy previniendo que me consulten como la mayoría de casos, que es cuando ya el caso está pues en sus últimas, porque la gente incluso llegan a esa prevención terciaria habiendo hecho ya muchísimas otras cosas y habiendo generado un montón de aprendizajes incorrectos que se pudieron haber evitado si se conocía antes. Entonces, yo también, por eso me interesa tanto como generar estos espacios, todo el contenido que yo comparto en mis redes es informativo y es también siempre haciéndole como alusión a la gente de consulta antes, mira, indaga esto. Obviamente, si ya tienes el problema instaurado, también te puedo ayudar, pero créeme que va a ser más frustrante, va a tomar más tiempo. Va a llevar un montón de cosas que no queremos, pero sí, eso que lo que dices es súper, súper importante. Gustavo, yo tenía aquí una pregunta que creo que es interesante y es si es posible llevar un plan de adiestramiento o de educación sin el uso de procedimientos de castigo, teniendo en cuenta obviamente que no estamos de acuerdo con el maltrato animal, ni con dar golpes, ni nada de esas cosas, pero a nivel técnico, ¿es posible uno llevar un procedimiento o un entrenamiento o la educación de un perro o un gato con cero, cero, cero castigo? A ver, varias aclaraciones. La primera es, para responder esa pregunta, tendríamos que, en principio, identificar cuál es nuestra conducta presente, es decir, cuál es nuestra conducta actual, nuestra conducta del momento, lo que el perro nos está dando hoy, Ujú, y cuál es nuestra conducta objetivo. ujú, Ahí ya podríamos responder si con algunas limitaciones, pero podríamos ir aproximando una respuesta en relación a si vamos a poder evitar el castigo. Ahí viene la segunda aclaración. Deberíamos diferenciar lo que es castigo positivo de negativo, ¿no? O sea, yo más que evitar el castigo, de lo que hablo es tratar de evitar al máximo posible la estimulación aversiva. ujú, Me parece que es un poco más preciso, ¿sí? Porque castigo negativo sería, por ejemplo, que yo, si estoy entrenando, me da el perro una conducta que yo quiero reducir, y si tengo en mi poder un recurso que sé que tiene valor reforzante para él, se lo retiro en ese momento. Por exacto. ejemplo, estoy acariciando un cachorro y el cachorro empieza a hincarme los dientes en la mano y ya pasa ese umbral por encima del cual ya me molesta y a mí me resulta aversivo, retiro la caricia, ¿no? Entonces, si está resultando reforzante el contacto con la mano, el momento en el cual hinca con más fuerza los dientes, si yo retiro, ahí estaríamos hablando de castigo negativo, y con ese tipo de castigo no hay ningún Ujú, inconveniente, ¿sí? ujú, Es más, en el llamado adiestramiento en positivo se utiliza mucho el castigo negativo, ¿sí? ujú. Pero sí creo que debemos esforzarnos, y para esforzarnos debemos aprender, porque no vamos a poder ser eficaces en minimizar la estimulación aversiva si no aprendemos, Ujú, pero sí, aprendiendo y esforzándonos, debemos minimizar al máximo la estimulación aversiva. ¿Va a haber programas de trabajo, de adiestramiento, de educación o de modificación de conducta? Programas de trabajo en general, podríamos decir, que cuando ubicamos esa conducta presente y la trasladamos a la conducta objetivo, vamos a poder transitar ese proceso de aprendizaje sin estimulación aversiva. ujú, Y va a haber situaciones en las que no. Si no podemos evitar la estimulación aversiva, a mi modo de ver, lo que deberíamos preguntarnos
otra vez traigo la medicina para que nos dé una mano? Es lo que muchas veces se preguntan los médicos. Cuando de repente dan una medicación que tiene un efecto secundario negativo. ¿Qué se pregunta un médico? ¿Cuál es el peor perjuicio que le puedo hacer a esta persona? ¿Darle este medicamento con este efecto secundario negativo o no administrarlo? El ejemplo más crudo es la quimioterapia. La quimioterapia es nociva a un nivel muy alto para todo el organismo, pero hay determinadas situaciones en las cuales es más humano administrar quimioterapia. ¿Por qué? Porque no se conoce otra manera de frenar o de desacelerar ese proceso. Entonces, si nosotros en ese recorrido entre la conducta presente y la conducta objetivo nos encontramos con una traba, con una dificultad, y no existe manera, no se conoce, es fundamental eso, que no exista la manera, que no se conozca la forma de seguir avanzando en esos procesos de aprendizaje sin estimulación aversiva, y se trata de un aprendizaje que si no lo hacemos avanzar, desencadenaría en estimulación aversiva a largo plazo, supongamos la conducta agresiva en la vida doméstica, bueno, ahí sí va a ser más humano administrar estimulación aversiva, que en el corto plazo exista estimulación aversiva. ¿Para qué? Para que en el largo plazo el perro mejore la calidad de vida. A la inversa, si esa conducta no es importante para la calidad de vida del perro, imaginemos que se trata de enseñarle a dar la mano o a saludar con las dos manos o a pegar un giro. No es importante. Se conoce la forma de hacerlo sin estimulación aversiva. Si yo aplico estimulación aversiva, eso para mí es maltrato. Y es ahí donde se puede deslindar lo que sería castigo positivo de maltrato. Yo puedo aplicar castigo positivo incluso correctamente a nivel técnico, pero a mi modo de ver sería maltrato si esa conducta que estoy queriendo reducir con castigo positivo, yo la pudiera reducir con otra intervención menos aversiva. Entonces, estamos en contra del maltrato, yo no estoy en contra del castigo positivo lo estoy diciendo sintéticamente, pero con todas estas recomendaciones. Es decir, hay que hacer un análisis funcional de la situación, hay que preguntarse si esa conducta es importante para la calidad de vida, hay que preguntarse si esa conducta se puede modificar sin estimulación aversiva, y si es importante para la calidad de vida, no se conoce manera de modificar esa conducta sin estimulación aversiva, o se conoce y el perro es refractario a ese procedimiento, bueno, ahí sí deberíamos evaluar si no es más humano, si no es más favorable para el bienestar de ese animal, introducir estimulación aversiva, llegado el caso, también apoyándonos en el criterio que nos trae la medicina, reduciendo, minimizando esa estimulación aversiva. Así como un médico, cuando tiene que dar esa medicación nociva en el corto plazo, encuentra la mínima dosis que resulte efectiva, también nosotros podemos preguntarnos, llegado el momento de intervenir con estimulación aversiva, cuál es el protocolo que permite minimizarla a la hora de aplicar. Y en eso creo que todavía estamos bastante atrasados, ¿no? Estamos bastante atrasados porque incluso el mundo de hoy se está moviendo por las redes sociales. En las redes sociales es muy difícil a veces tocar estos temas. Tocar estos temas porque son temas complejos que requieren aclarar distintas variables, distintos factores, y si no se pueden aclarar, uno a veces termina siendo recortado, termina siendo criticado sin haber sido muy escuchado. Entonces, la mayoría de las personas prefieren no hablar, ¿no? Prefieren no hablar, prefieren no meterse. También por falta de y de esa manera, quizás por falta de conocimiento también, pero a veces ahí no se sabe bien qué es primero, si el huevo o la gallina, ¿no? Porque si no hablamos del tema, también hay falta de conocimiento, ¿no? Por ejemplo, yo tengo desarrollado un protocolo para en principio, evaluar si la estimulación aversiva es necesaria. Mira quién llegó. Una sorpresita. Vale, que se quedaron hasta ahorita. ¡Oh! Impecable, chicos. Impecable lo que estoy escuchando. Nada. No quiero estar acá porque yo vengo a escucharlos, no a participar.
pero la verdad que Un saludo. ¿se escucha bien? Sí. Se escucha bien. Porque estoy viviendo en Bariloche ahora. Así que recién aterrizado acá. Nada, impecable lo tuyo, María, y el monstruo que tenés acá es Gustavo. Para mí, yo siempre lo dije y lo voy a repetir, es el tipo que más sabe de entrenamiento canino, lejos, es una referencia y es un gran tipo, porque está allá arriba, literalmente, y cualquier pregunta él siempre está respondiendo y escuchándote, y la verdad que, nada, para mí Gustavo va a ser y será siempre un referente y una gran persona, así que me alegro mucho que, que lo hayas invitado, y me alegro mucho que hayas entrado al lado oscuro de la fuerza, llamado análisis funcional de la conducta, y hayas por fin comido la pastillita roja y hayas dejado la pastillita azul. Así que, bueno, nada, un placer enorme escucharlos, así que yo los quiero seguir escuchando, no vine a participar, de hecho no me peiné ni nada. No, estoy bien. Tu peluca siempre está así, no te preocupes. Sí, claro, así que no, un placer, y lo que acaba de decir es impecable, y como todo lo que dice, y lo dice muy bien, así que nada, sigo escuchándolos, si los querés, nada, impecable lo suyo, y quería saludarlos porque por más vivos así que yo prometo tener un vivo con ustedes dos, en cuanto me instale y solucione una problemilla de internet, eh, barilochenses, pero sí, nada, los aprecio a ambos y los admiro. Así que bueno, nada, sigan con la charla que está interesante. No quiero No, interrumpir. muchas gracias. No te vayas, muchas gracias. Ya. No, muchas gracias a No, ti también por esa pastillita, porque pues obviamente por ti conocí a Gustavo. Gustavo es la pastillita roja. Sí. Vale, está bien, está Eh, bien. no, y obviamente gracias a Gustavo por aceptar este espacio. Como te lo dije ahorita, te puse en algo, yo sé, súper complicado porque no estás para nada familiarizado con estos temas de las redes sociales, de lives y esas cosas, pero no, pues me parece muy chévere también y gracias Hernán por ese saludo. Me No, lo que tocó pasa es que si lo llamarte. traemos a Gustavo a las redes sociales, arrasa, ¿eh? No, yo sé, Arrasa. Se vuelve el top porque lo que sabe esta yo sé, persona arrasa. yo sé. Así que bueno, yo los dejo y sigan charlando. No sé cómo cortar ahora, A no ver, sé cómo irme. necesito ayuda, Eh, yo no sé cómo, no sé cómo sacar. Ah, Ahí. ya se fue, no sé, creo. No. Bueno, ahora me mataste. Dale, debe haber una Seguime. manera de una Esperá. X. No tengo ninguna X, pero sigan charlando. No sé cómo hacer. Eh, bueno, vos me mientras, invitaste, vos me invitaste. mientras vos intentás salir, yo déjame que te responda. En principio, agradecerte. Tengo una muy linda relación con Hernán. Hemos tenido largos audios teorizando y preguntándonos por qué esto, por qué lo otro, tal autor dice esto, tal autor dice lo otro. Así que la admiración es mutua. Él es un obsesivo de desgranar la teoría y de tratar de llegar a entender las cosas. Se ancla cuando hay algo que no queda claro, se queda ahí tratando de hurgar. Eso es lo que me parece que más admiro de él, porque es lo que permite avanzar. Te tomo lo de buena persona porque realmente es algo que me enorgullece, me siento buena persona, todo lo que hago, bien o mal, lo hago con la mejor intención, pero déjame que ponga paño frío en lo de mejor adiestrador. Creo que hay mucha gente, he aprendido algo en 31 años porque me he dedicado mucho. No, hay excelentes adiestradores, dependiendo cómo los leamos, a veces más desde lo teórico y más desde lo práctico, pero hay mucha gente que viene saliendo que tiene un nivel de habilidad importante, ¿no? No sé. Desde lo técnico, sobre todo hay genios, ¿no? Así que en ese sentido, me da un poco de pudor. No, Hernán, ya pedazo sé se cómo duerme. sacarte. No te ¿Cómo? pongas Bueno, rojo. sacame y sigan No te ustedes. pongas rojo. Saludos. Chao, Hernán. Chao, chao. Bueno, la sorpresa para los que se quedaron hasta el final. Y sorpresa para ti. Sí, realmente.
un Bueno, gran Gustavo, amigo. no, lo último que te quería, pues que quería como que nos dieras como un consejo ya de parte de ti es, yo siempre digo que es más fácil reforzar lo que queremos, ¿cierto? Conductas de calma, conductas alternativas a la conducta pues problemática, antes de estar pensando en castigar, gritar, tirar agua, golpear, etcétera. Es más fácil, se aprende más fácil por ese lado. Pero tú, ¿qué puedes recomendarle a la gente que nos está viendo si ya en este momento tienen instaurado alguna conducta que para ellos es problemática o que no va pues como con su estilo de vida, lo que sea, que ya ve que hay algo que está molestando en ese animal? ¿Qué le podrías aconsejar tú a esa persona? Obviamente entendiendo que cada caso es único, cada caso debe ser analizado puntualmente y personalmente, pero ¿qué les puedes recomendar tú a las personas que ya en este momento tienen instaurado un problema? Bueno, no es tan fácil la pregunta, ¿eh? Pero en principio lo que les recomendaría es que categoricen la conducta en moderadamente peligrosa o levemente peligrosa, medianamente peligrosa o altamente peligrosa. Porque si el problema de conducta es, supongamos, hiperactividad, un perro demasiado efusivo, uno puede seguir conviviendo y uno puede tolerar esa conducta en la convivencia mientras consulta. Si uno tiene comportamiento destructivo, ya hay que tomar algunos recaudos, porque el comportamiento destructivo muchas veces podría ser peligroso para Peligroso. el perro Ajá. dependiendo de lo que rompa, Ujú. ¿sí? Si es conducta agresiva, bueno, estaríamos en la conducta más peligrosa, ¿no? Ujú. Puede ser conducta agresiva intra o interespecífica, es decir, orientada hacia otro animal, hacia otro perro o hacia personas. Ahí ya lo ideal sería prevenir al máximo antes de consultar, ¿no? Es decir, evitar el contacto, evitar las situaciones. Muchas veces para evitar las situaciones nos sirve leer los desencadenantes que históricamente activaron la conducta, ¿no? Es decir, qué es lo que ocurrió inmediatamente antes para que eso no ocurra, ¿no? A Para veces en casos controlar. graves hay que aislarse del perro, ¿no? Entonces, esa primera categorización hace que uno pueda mantener la convivencia mientras consulta, haya que tomar algún recaudo o tenga que interrumpir la convivencia, ¿no? En segundo lugar, a la hora de consultar, yo estoy bastante convencido, estoy abierto a nuevas visiones, pero estoy bastante convencido que justamente por eso el modelo analítico funcional, que lo que habría que hacer es consultar a alguien que sepa de análisis funcional, ¿sí? Porque existen muchas intervenciones por fuera del análisis funcional que a mi modo de ver no son tan eficientes, ¿sí? El análisis funcional y más precisamente el aprendizaje asociativo, yo creo que es la ventana por la que más luz entra, ¿no? Muchas veces se malinterpreta, a mi modo de ver, el condicionamiento operante como algo de otro siglo, Ujú. como algo atrasado, ¿sí? Si bien es verdad que muchos modelos, muchas formas de pensar la psicología del año pasado han quedado caducos, el condicionamiento operante del análisis funcional goza de muy buena salud y sigue siendo al día de hoy, nuestra principal herramienta. Ujú. Es más, hay psicólogos que dicen y sostienen que el condicionamiento operante es la principal herramienta del psicólogo en la clínica con humanos. Entonces, para mí sigue siendo, eso no nos puede, no habilita que alguien nos piense como de otra época. El condicionamiento operante sigue siendo nuestra principal herramienta. Entonces, no podemos dejar de aprender del condicionamiento operante y no podemos dejar de intervenir a partir de análisis funcional. Entonces, yo lo que segundo le recomendaría es consulten a alguien Ujú. que sepa de análisis funcional y que sepa que el condicionamiento operante es mucho más que intercambiar conductas por salchichas, Exacto. ¿sí? Porque muchas veces se lo simplifica, se lo reduce
y queda como en un nivel básico de otra época y obviamente desaprovechado. Entonces, cuando se empieza a intervenir de manera asistemática, cuando digo asistemática, digo por fuera de una intervención donde claramente hagamos análisis funcional y condicionamiento operante, me parece que los resultados son más pobres. Exacto. Me parece que los Se resultados son queda más pobres. en un Entonces, círculo. claro, básicamente, si tuviera que recomendarle a alguien que ya tiene un problema, en principio, que categorice el nivel de gravedad que tiene el problema y que consulte a alguien que sepa análisis funcional y maneje condicionamiento operante. Muchas veces, a la hora de empezar a intervenir, una gran pregunta que a veces circula en las redes es si se puede estimar el tiempo de trabajo, ¿no? Y suena como más moderno decir que no se puede predecir el tiempo, ¿no? Yo creo que sí, hay algunas variables que podemos indagar que nos permiten estimar más o menos, con algún desfasaje temporal, el tiempo, ¿no? Aún así, aún con las dificultades que podemos tener para estimar el tiempo, lo que siempre les digo a las personas es que si lo que quieren evaluar es si vamos por buen camino, ese buen camino se tiene que ver desde el inicio, ¿no? O sea, tiene que empezar a ver una mejoría, una modificación en la conducta, aunque no hayamos llegado a la semana de trabajo, a la conducta objetivo, ¿no? Es decir, esa tendencia a la mejora se tiene que ver casi que de inmediato. Entonces, bueno, categorizar la conducta, consultar a alguien que sepa análisis funcional y condicionamiento operante, porque para mí es la herramienta más potente, y no nos podemos dar el lujo de contratar a alguien que no disponga de la herramienta más potente, y luego evaluar esa evolución, ¿no? En el mediano plazo, dependiendo de la conducta, dependiendo del caso, ese mediano plazo podrá ser de una semana, de un mes, ahí ya es difícil precisar, pero en un mediano plazo, corto, mediano plazo, evaluar ese avance, ¿no? Ahí ya tenemos como 3 grandes recomendaciones para quien ya tenga instalado un problema de conducta. Yo quiero poner ahí algo de lo que estás diciendo que me parece súper importante con el tema del tiempo, y es para poder uno de pronto estimar un tiempo, tiene que haber compromiso del que realmente ejecuta, porque desde este lado, pues uno da las herramientas, transmite el conocimiento, da el acompañamiento, pero muchas veces pasa que la gente en su cabeza tiene que yo consulto y mañana ya se me solucionó todo por solo consultar y no hago nada. Pues tengo dolor de cabeza, me tomo la pastillita para el dolor de cabeza y se acabó. Y nunca llegué a la causa, solo traté el síntoma. Y más o menos, por la experiencia que ya he tenido, la gente cree que solamente con consultar ya mañana el problema está solucionado. Y tienen que tener en cuenta que, si no todo el porcentaje, pero la gran mayoría del porcentaje va en la ejecución, que las personas hagan y que sigan las recomendaciones que uno les da, porque ahí es donde se va a ver la mejoría y ahí es donde vamos a ver una reducción del tiempo del tratamiento. Porque, pues sí, pasa que simplemente reciben la información, no hacen nada y pretenden que al momento en que uno les va a hacer el seguimiento, pues las cosas hayan... Y entonces ahí te dicen, no, pero es que lo que tú estás, lo que me dices, pues de pronto no está funcionando. Exactamente, sí. Yo muchas veces trato de evitar pisar el palito del forzamiento a la gente, ¿no? Principalmente uno también puede hacer análisis funcional de cómo responde la gente al forzamiento. La conducta humana. Porque tampoco podríamos generalizar eso. De repente, a veces le pregunto, le digo, ¿vos sos de los que si yo te esfuerzo presionándote, te vas a escapar? O a veces no digo nada y observo, hago análisis funcional. Si cuando uno implementa un forzamiento mínimo con la persona incrementa la motivación y dice, no, me voy a comprometer, y efectivamente se compromete, quizás esa persona responda favorablemente al forzamiento. Pero si empieza con excusas, no, porque tuve que llevar al chico al tenis, no, mira, no voy a... Bueno,
ahí ya podemos empezar a hipotetizar que quizás esté escapando de nuestro forzamiento. Pero antes de ese forzamiento, lo que yo suelo hacer es pasar los tiempos de manera diversificada, ¿no? Decir, bueno, a ver, una ramificación del tiempo es el tiempo entre el perro y yo. Quizás en tanto tiempo yo estimo que esta conducta o este grupo de conductas vamos a tener un cambio significativo en tanto tiempo. Otro tiempo es el tiempo entre el perro y vos. Otro tiempo es el tiempo entre el perro y vos si vos practicás. Y otro tiempo es el tiempo entre el perro y vos si vos no practicás. Si vos practicás y sos hábil, vas a poder más o menos en tanto tiempo tener alguna diferencia significativa. Si vos practicás y no sos hábil, bueno, vamos a ir más lento. Entonces, antes del forzamiento, que la persona tenga ese panorama de que tal cosa puede ocurrir si practica, y si no practica, los tiempos se van a extender, el presupuesto se va a extender, el problema de conducta se va a extender. Eso también a veces funciona como una presión, como un motivador para esa persona, y uno queda como afuera de la presión. Yo simplemente le estoy comunicando cómo es la vida. Yo no inventé eso. Yo se lo estoy comunicando. Si él ya sabe, si esa persona ya sabe, si él o ella ya sabe que en este contexto va a tener tal presupuesto y tal tiempo, en este otro contexto va a tener tal presupuesto y tal tiempo, bueno, ahí ya es posible que la conducta de esa persona ya cambie. Si luego eso fracasa, bueno, también uno podría presionar un poco. Y si esa presión también fracasa, uno también podría correrse, ¿no? Decir, bueno, mirá, esto creo que no está funcionando, yo ya pasé varias veces por esta instancia y siento que no nos estamos aproximando a ningún horizonte positivo, con lo cual no me resulta tan grato, me sale la palabra reforzante, pero no sería muy adecuada para una persona que por ahí no me resulta tan reforzante trabajar cuando veo que no vamos a tener resultados, entonces quizás te podría acompañar u otro profesional o establecer alguna especie de plan B, ¿no? Pero son todas intervenciones, dichas muy rápidamente, que nos podrían permitir abordar las dificultades que presenta la modificación de la conducta humana y que es clave para la modificación del comportamiento de los perros o de los gatos. Es clave, es por ahí por donde se entra toda la información y por donde se llega. El efecto dominó, ¿no? Exacto, sí, o sea, y siempre lo digo así de manera muy coloquial, y es, si tú cambias, el animal lo va a hacer. Y eso es evidente, y eso es así, ahí sí se ve el cambio muy, muy rápido. Exactamente. Gustavo, es un honor tenerte acá, muchísimas gracias nuevamente, no me cansaré de agradecerte. Me siento muy orgullosa que tu primer live haya sido conmigo. Me encanta. El honor es mío. El honor es mío, te lo puedo asegurar. Muchas gracias. Muchas gracias por estar conforme con el curso, porque te parezca útil este intercambio. Muchas gracias. Sí, creo que te lo dije, pero te lo repito aquí públicamente. Esa última pantallita de ese curso me sacó las lágrimas. O sea, fue muy, muy lindo, de verdad que lo aprecio mucho, como te lo dije al principio, y Hernán mismo lo sabe, yo era una en la manera de abordar mis casos y ahora soy otra, y he visto el cambio súper positivo en los resultados. Entonces, te agradezco muchísimo. Para los que quieran, en la página yo creo que está en tu Instagram, en la página de Gustavo, pueden ir a la página donde él tiene, los cursos son online, ojalá nos conozcamos en algún momento personalmente. Pueden ir a mirarlos, pueden indagarlos, él también los tiene por módulos, entonces también pueden aprender, están hechos para perros, así que adelante, los que quieran aprender un poquito más también pueden hacerlo por ahí, supremamente recomendado. Muchísimas gracias, María, muchísimas gracias. No, Gustavo, espero volverte a ver pronto y estamos en contacto. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a todos los que se unieron. Chao. Chao.